Damos la bienvenida a todos los que se conectan hoy día en esta masterclass que estamos realizando junto a Mauricio. Hola Sergio, muchas gracias. Gracias a todos los que están conectados. Vamos al grano, la masterclass Impuestos para Pymes en Chile. ¿Ya? Aquí partimos con una frase, la típica frase de introducción a la película. ¿Ya? El conocimiento y cumplimiento de las obligaciones tributarias de las pymes es crucial para la toma de decisiones y el crecimiento de tu negocio. Partamos con esa premisa, que es el lema de esta masterclass. Vamos a la introducción. Bueno, la presente masterclass tiene como objetivo principal aclarar conceptos de forma global a los emprendedores sobre los siguientes ámbitos a modo ejemplar. Formalización de una pyme. Tratamiento del IVA en compras, importaciones o ventas. Tratamiento tributario de pagos de servicios como Facebook, Google y similares. Formulario 29, los PPM, qué son los regímenes tributarios, gastos aceptados y ciertas recomendaciones generales. En base a esto está armada esta masterclass y iremos viendo paso a paso bien estratégicamente ordenados los temas. Así que vamos allá. Primero, vamos a partir con ciertos conceptos iniciales, que ya lo hemos visto en otras masterclass o cursos, ¿ya? Primero, definiendo qué son los impuestos o reiterando qué son los impuestos, ¿ya? Y los impuestos son los aportes en dinero que los ciudadanos están obligados por ley a pagar. Es decir, los impuestos no son algo optativo, es algo obligatorio. De hecho, por eso se llaman impuestos, ¿ya? ¿Para qué? Para que el Estado disponga de los recursos suficientes con los que pueda financiar la satisfacción de las necesidades públicas. Ese es el fin de los impuestos. Ahí cada uno tendrá su opinión, pero eso es el concepto de impuestos. ¿Ya? Después viene otra definición importante que la vamos a utilizar bastante en esta masterclass, que es el concepto de contribuyente. ¿Ya? ¿Y qué es un contribuyente? ¿Ya? Un contribuyente es una persona natural o jurídica, ¿ya?, que está sujeta a una obligación tributaria. Es decir, y esa obligación tributaria son los impuestos. Es decir, tiene la responsabilidad de pagar impuestos. Entonces, toda persona que tiene una responsabilidad de pagar impuestos es un contribuyente. Ya. Dicho esto, vamos ahora a definir nuevamente los tipos de contribuyentes, que son dos. Están los contribuyentes de primera categoría, que son los que obtienen rentas productos del capital, ¿ya? Y están los contribuyentes de segunda categoría, que son los que obtienen rentas del trabajo, principalmente. Bueno, generalmente vamos a encontrar las pymes en el ámbito de los contribuyentes de primera categoría, que obtienen rentas del capital, de un negocio, del comercio, ¿ya? Entonces, el foco de esta masterclass va a estar principalmente encasillado en el tema de la primera categoría. ¿Ya? Y después viene una definición importante para esta masterclass. ¿Qué empresas o qué contribuyentes se consideran pyme? ¿Ya? Y para eso tenemos este cuadro, ¿ya? Este cuadro viene definido en la ley 20.416, ¿ya?, que es la ley de las pymes, ¿ya?, de las pymes, ¿ya?, y que te clasifica a las empresas por los niveles de facturación, ¿ya? Entonces, las empresas que facturan entre 0,01 UF y 2.400 UF, para efectos de la ley, son microempresas. Son microempresas, ¿ya? Y en impuestos internos las clasifican en tres tipos: en la micro 1, la micro 2, la micro 3. ¿Ya? Tiene una subclasificación para efectos de impuestos internos, ¿ya? Entonces, las que facturan menos de 2.400 UF, que en pesos con la UF del 31 de diciembre del 2024 son los que venden menos de 92 millones, son considerados microempresas. Y por los niveles de facturación. Esto es anual. Alguien preguntaba anual. Por ahí, esto es anual. Facturación anual, acá dice, en UF, y hay una referencia en peso con la UF del 31 de diciembre. Entonces uno ya tiene que ir clasificándose y tiene que ir planteándose la meta. Si, por ejemplo, si estamos en la micro 1, yo quiero ser micro 2, yo quiero ser micro 3, quiero ir es como las divisiones del fútbol. Queremos ir creciendo en la meta, ¿ya? Entonces, entre 2.400 UF y 25.000 UF están las pequeñas empresas,
que el Servicio de Impuestos Internos también las clasifica en pequeña 1, pequeña 2 o pequeña 3. ¿Ya? Ya las empresas que facturan más de 25.000 UF, entre 25.000 y 100.000 UF, son consideradas medianas empresas para efectos del Servicio de Impuestos Internos. Son las que facturan entre 960 millones en el año y 3.800 millones. ¿Ya? Ahí están las medianas empresas. Entonces, uno puede entender, ya, que en el ámbito, por ejemplo, de las micropymes, ya, como tiene pocos niveles de facturación, tiene pocos recursos como para acceder a asesorías personalizadas o mayores conocimientos en ámbito tributario, personas encargadas de ser ordenadas, ¿ya? Entonces, pensando en las pymes, ya, en las microempresas, en las pequeñas empresas, también en las medianas, que si bien facturan un monto un poquito más relevante, a veces también tienen un poquito de desorden, enfocamos este curso. Voy a dar muchos tips, muchos consejos que les van a ayudar a ahorrar en temas de impuestos, a ordenarse y a hacer crecer su negocio, ¿ya? Apuntando a clasificarse. No vamos a dar consejos para las grandes empresas, ya, que son las que facturan más de 100.000 UF, ¿ya? 100.000 UF, más de 3.800 millones. Pero bien pueden acceder a varios de estos consejos, ¿ya? Sigamos. Entonces, ya saben cuáles son las pymes, las que facturan entre 0 y 100.000 UF, de acuerdo a la ley 20.416. Sigamos. ¿Cuáles son los principales impuestos? ¿Ya? Los impuestos que más vamos a nombrar aquí son el impuesto al valor agregado, que lo vamos a abreviar como IVA, que está en esta ley regulado, el decreto ley 825, y el impuesto de primera categoría, que lo voy a nombrar muchas veces como IDPC, ¿ya? Que está en el decreto ley 824. Entonces, vamos a ver un resumen de este punto. Entonces, ¿cómo funciona el tema de los impuestos? Están los contribuyentes, que son las personas naturales o jurídicas obligadas a pagar impuestos, que a través de los ojos del Servicio de Impuestos Internos declaran, pero le pagan sus impuestos a Tesorería General de la República, ¿ya? Uno no le paga al SI, le paga a Tesorería General de la República, supervisado por el SI o con formularios que pone a disposición el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace Tesorería en estricto rigor? Invierte ese dinero para el bien de los contribuyentes, ¿ya? En caminos, en instituciones, en todo lo que corresponda, ¿ya? Y ahí cada uno tendrá su opinión, ¿ya? Pero eso es, en teoría, el ámbito de los conceptos iniciales. Vamos. La primera etapa de una pyme, ¿ya? Cuando nace una pyme, cuando uno busca formalizarse, ¿ya? Si uno busca formalizarse, debe considerar, para tomar una decisión, los siguientes ámbitos. Primero, lo primero que debe preguntarse es ¿qué tipo jurídico necesito yo para desarrollar mi negocio? Y en esto encontramos los tipos de sociedades, ¿ya? Hay dos tipos de sociedades, que son las sociedades de personas o las sociedades de capital. Estos tipos tienen pros y contras, ¿ya? Yo los voy a nombrar, ya no los voy a profundizar demasiado, pero sí los voy a nombrar y voy a darle características importantes de cada uno. Está el empresario individual. ¿Qué es el empresario individual? Es la pyme que actúa con el RUT propio de la persona natural. Es decir, con el RUT de la persona, por ejemplo, mi RUT, 13 millones y tanto, yo trabajo con ese RUT en primera categoría y desarrollo un negocio. Entonces, ahí no es necesario hacer una escritura de compraventa, solamente se inicia actividades. Una desventaja del empresario individual es que tiene responsabilidad ilimitada, ¿ya? Es decir, si yo en mi negocio tengo que pagar impuestos, ¿ya? Me lo van a cobrar a mí como persona natural o a la empresa. Si tengo que pagar una deuda con un proveedor, también me pueden perseguir con mi patrimonio personal. No se separan los patrimonios. Esa es una desventaja. La ventaja es que no hay que constituirla, uno siempre llega y hace inicio de actividades en impuesto interno y ya está listo, con una actividad de primera categoría. Para solucionar eso, hace varios años ya se creó la EIRL, que es el empresario individual, pero de responsabilidad limitada, ¿ya? Que es una sociedad de personas, pero donde está uno solo como socio, ¿ya? La EIRL tiene la ventaja de que es responsabilidad limitada, es decir, solamente se responde hasta el monto de los aportes en la sociedad, pero puede desarrollar un solo giro, en teoría. No puede desarrollar más de un giro porque eso va contra la naturaleza de la sociedad. Y también la razón social tiene que detallar el giro y el nombre de la persona. Entonces podría ser, no sé, asesorías tributarias, Mauricio Antonio González
EIRL, ¿ya? Entonces tiene, tiene poca aplicación comercial, por decirlo así. El nombre es muy largo, es muy necesario, ¿ya? Pero estos dos tipos de sociedades sí tienen algo positivo que no tienen las otras sociedades, que estos dos tipos de estructura califican para un concepto que se llama la microempresa familiar, ¿ya? Que les facilita la obtención de patente municipal muchas veces, ¿ya? Ya que son más flexibles con ciertos permisos del Ceremi, no te piden estar ubicado en zonas comerciales, es decir, no se considera tanto el plano regulador. Tienes la microempresa familiar, que no la vamos a profundizar tanto acá, pero tienes varias ventajas. Simplemente tiene que ser no molesta, no contaminante, y no ser perjudicial para la zona donde está, ¿ya? Pero es un gran beneficio de estos dos tipos de sociedades, el empresario individual y la IRL. No califica para MEF la sociedad de responsabilidad limitada, que es una sociedad donde tiene que ser más de un socio, ¿ya? Pero también tienen responsabilidad limitada, ¿ya? Y estas son sociedades de personas porque aquí importan las personas, ¿ya? Aquí importan las personas. Por ejemplo, en una sociedad de responsabilidad limitada, a mí me interesa ser socio con esta persona y no es tan fácil para esta persona ceder sus derechos a un tercero que yo no conozco, ¿ya? Porque tiene que sacar mi firma, ¿ya? Entonces, por eso se llaman sociedades de personas, porque lo que interesa aquí son los socios son de confianza, ¿ya? En cambio están las sociedades de capital, por otro lado, donde no interesan tanto las personas, sino el capital, ¿ya? Y el mayor ejemplo son las sociedades anónimas abiertas, que son las sociedades anónimas que están en la bolsa, por ejemplo. Aquí no va a haber una pyme, muy rara vez va a haber una pyme, puede partir como pyme, pero rápidamente va a crecer porque las sociedades anónimas abiertas buscan transarse en el mercado, ¿ya? Y aquí a estas empresas les da lo mismo quiénes son los accionistas, por eso se compran y venden de forma frecuente las acciones en la bolsa, ¿ya? Entonces van cambiando los dueños de esta sociedad. Está la sociedad anónima cerrada, ¿ya? Donde si bien están definidos los accionistas, también es menos dificultoso cambiar de accionista de un lado a otro. Y está la SPA, que tiene varias ventajas en comparación con las limitadas. Por ejemplo, que aquí uno puede poner un nombre de fantasía más creativo, le pone, no sé, todo con SPA, por ejemplo. O puede ser cualquier nombre con la SPA, ¿ya? La enajenación de acciones es más fácil, ¿ya? Uno hace una enajenación de acciones y cambia a los accionistas. Igual se pueden pactar en los estatutos ciertas reglas para que tengan preferencia a los otros accionistas cuando se vayan a vender acciones, pero es un tipo de sociedad que se puede utilizar. Entonces, aquí uno tiene que tomar la decisión en base a lo que quiera. Si va a desarrollar, por ejemplo, uno va a desarrollar su actividad en su casa habitación, ¿ya? En su casa habitación o donde vive, le va a convenir quizás estructurarse como IRL para conseguir una patente, no sé, para una peluquería, para desarrollar actividades en zonas que no son comerciales, ¿ya? Si busca obtener patentes. Si no, si tiene un local para rentar, quizás le corresponde una SPA, o quiere desarrollar muy bien una marca. O si quiere crear ciertos estatutos un poquito más complejos, una SPA. Entonces, es lo primero que debe uno desarrollar, definir para formalizarse. Después, en la escritura de constitución debe definir el objeto social, ¿ya? Que es la razón de ser de la empresa. Es decir, en el objeto social uno tiene que crear una actividad amplia. Por ejemplo, el comercio de todo tipo de bienes muebles, ¿ya? Es mejor decir eso que decir el comercio de juguetes. Porque si un día que uno quiere expandirse, ¿no? Tiene que volver a modificar la sociedad, para agregar otro tipo de productos. Entonces, en el objeto social, idealmente cuando uno se constituye, que sea amplio, ¿ya? Tiene que definir también en la Constitución la representación legal, que no necesariamente son los socios, ¿ya? A veces pueden ser los socios o puede ser representante legal un tercero. También puede darse combinaciones. Si son dos socios, puede ser que todo acto tenga que ser en conjunto o puede ser indistinto. Eso lo definen al momento de constituirse. También tienen que definir un domicilio tributario, ¿ya? Para muchos rubros se utilizan oficinas virtuales o a veces vamos a utilizar una dirección comercial con un local. Tiene que quedar definido al momento de constituirse, idealmente para tener un expedito inicio de actividades, ¿ya? Debo determinar un capital inicial adecuado, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a desarrollar un proyecto y quiero mi inversión inicial van a ser 8 millones de pesos, ¿ya? Yo voy a invertir 8 millones de pesos en comprar ciertos productos para después comenzar a venderlos.
¿ya? Entonces, no es bueno hacer una sociedad con un capital de 1 millón de pesos. Hay que hacerla por 8 millones de pesos. La diferencia de patente entre 1 millón y 8 millones no existe prácticamente. Entre 1 y 100 millones sí existe ya una diferencia en patente. Entonces, tratar de determinar el capital necesario para comenzar a funcionar, ¿ya? Y no es necesario pagarlo todo en un solo pago. Uno puede comprometerse a aportar un capital dentro de 1 año, dentro de 2 años. Lo importante es que quede bien definido en la Constitución, ¿ya? Y aquí viene algo importante, que si bien no es en la Constitución, pero sí en el inicio de actividades debe elegir un régimen tributario, ¿ya? Y aquí vamos a hablar al tiro de un tema importante, los regímenes tributarios, ¿ya? Los regímenes tributarios para las empresas actualmente son 3, sin perjuicio de que hay otro régimen que es un régimen de renta presunta para ciertos rubros, ¿ya? Entonces está el primer régimen es el régimen del artículo 14A de la ley de la renta, ¿ya? Que es el régimen semi-integrado. Este régimen, en estricto rigor, está pensado para las grandes empresas, ¿ya? No está pensado para las pymes, sin perjuicio de que algunas pymes optan por este régimen. Es difícil justificar por qué optarían por este régimen, pero pueden optarlo cuando tienen potencial de crecimiento elevado o no piensan generar utilidades en el corto plazo, pero sí utilidades relevantes en 3 o 4 años, ¿ya? Pueden elegir partir desde el comienzo con semi-integrado, ¿ya? ¿Qué pasa en el régimen semi-integrado? Que pagan una tasa general del 27% sobre la utilidad que determine la empresa. Ingresos menos costos y gastos nos va a dar una utilidad que se tiene que llevar a utilidad tributaria y se pagará el 27% de impuestos. La tasa de este régimen en 2024 es 27%. Y en 2025, hasta el momento, es 27%. Sin perjuicio que están por ahí en conversaciones que quieren bajarlo al 25%, ¿ya? Pero eso todavía no es oficial. Se llama régimen semi-integrado, ¿ya? Porque este sistema, este régimen, da crédito del 100% a los socios cuando esta sociedad reparte dividendos o se efectúan retiros, pero los socios deben restituir el 35% de ese crédito. Entonces, como deben efectuar una restitución, se entiende que es semi-integrado. Si no existiese esta restitución, ¿ya? Que es una devolución del impuesto que utilizamos de la empresa, sería integrado. Si no existiese esta... Antes, en los tiempos del FUT, hasta el año 2016, el sistema era integrado, 100% integrado, ¿ya? Porque uno utilizaba el 100% de los impuestos que se había pagado a nivel de empresa, ¿ya? Todas las grandes empresas están acá, es decir, no califican para estar, no tienen la opción de elegir estos otros regímenes, sí o sí están obligados a régimen semi-integrado. Y hay ciertas pymes que no cumplen algunos requisitos, que vamos a ver un poquito más adelante, que también quedan obligadas a estar en semi-integrado, o las que optan por este régimen, ¿ya? Por ejemplo, hay contribuyentes que les digo, pueden calificar para ProPyme, pero eligen estar en semi-integrado. Yo no lo recomendaría originalmente, pero sin perjuicio de que hay ciertos casos en que sí conviene semi-integrado. Vamos al régimen que es natural para ProPyme general, ¿ya? Este régimen yo lo recomiendo casi siempre desde que queda uno clasificado de acuerdo a los números que vimos originalmente en pequeña empresa hacia adelante, no para las micropymes, no para las microempresas. Para las microempresas está más pensada para ProPyme transparente. Eso como regla general, sin perjuicio del caso a caso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en ProPyme general? ¿Ya? La tasa general es del 25% por ley. Sin embargo, en el año 2024 quedó establecida en el 12,5%. En teoría, volvemos al año 2025 a la tasa del 25%, ¿ya? Pero hay algunas conversaciones que están negociando para dejarla en el 17%, pero todavía no es oficial, ¿ya? No es oficial. Por lo tanto, al día de esta presentación, la tasa para el 2025 es 25%. Entonces, aquí hay una decisión importante estratégica, ¿ya? Si ustedes como negocio quieren hacer un negocio o están haciendo un negocio relevante, les conviene que la venta se efectúe este año y se las paguen este año, porque si esta venta les genera una utilidad, van a pagar un 12,5%. En cambio, si la venta la hacen en enero, van a pagar un 25% hasta el momento. Y aún cuando baje a 17, igual va a ser 17 más que 12,5. Aunque escuché algunas conversaciones por ahí que están pidiendo algunos que baje al 10%, ¿ya? Pero, como digo, no hay nada oficial, ¿ya? Pero ahí hay una estrategia que podrían ustedes aplicar como pyme. Si quieren acelerar un negocio, lo facturan este año, que se los paguen este año,
y van a pagar un 12,5% en vez de un 25% sobre esa utilidad, ¿ya? ¿Qué pasa en este régimen? Este régimen da crédito del 100% a los socios cuando retiran o los accionistas cuando perciben dividendos. Este es un régimen integrado, es decir, no se pierde impuesto en el camino al momento de repartir dividendos o cuando se efectúan retiros, ¿ya? ¿Ya? Las empresas que optan por este régimen tienen que optar por este régimen dentro de los 2 meses después del inicio de actividades, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué pasa si uno no opta por este régimen? A veces se le olvida a las pymes, inician actividades y se les olvida que tienen que elegir régimen tributario. Entonces, Impuestos Internos elige por ti. Hoy día, la elección automática por defecto no es perjudicial. Generalmente, el Impuesto Interno te deja en ProPyme general. ¿Ya? Te deja en ProPyme general. Pero quizás eras micropyme o tus ventas en los primeros años iban a ser muy bajas. Entonces te convenía haber elegido ProPyme transparente. Entonces, como tú no tomaste la decisión dentro de los 2 meses, quedaste en ProPyme general, que algo y no te conviene cuando tienes muy baja facturación. ¿Ya? Entonces hay que estar atento. Después del inicio de actividades, hay que elegir régimen tributario. Si uno por X motivo se equivocó, ¿sabes qué? Me equivoqué de régimen tributario, no alcancé a elegirlo dentro de los 2 meses, ya se me pasó el plazo, uno tiene la oportunidad de cambiarse de régimen entre el 1 de enero y el 30 de abril del año siguiente. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, ustedes van a consultar su régimen tributario hoy día y puede que estén en semi-integrado, ¿ya? Y cuando, no sé, por cualquier motivo estuvieron en ese régimen y no les corresponde, les corresponde ProPyme general, ustedes pueden cambiarse de régimen entre el 1 de enero y el 30 de abril, pero ese cambio va a regir del próximo año, ¿ya? Si lo hacen entre enero y abril de 2025, van a hacer el cambio entre enero, en ese año, en el 2025, ¿ya? Y está el régimen ProPyme transparente, que tiene esta ventaja. Es un régimen que no paga impuestos de primera categoría, ¿ya? Está exento de primera categoría el régimen ProPyme transparente, pero este régimen asigna la utilidad, ¿ya? Yo por eso les digo que estoy pensando en empresas, en microempresas, ¿ya? Que van a generar una utilidad, no sé, 30 millones de pesos, 20 millones de pesos en el año, ¿ya? Si los socios no tienen otras rentas, ya no tienen que pagar el 12,5%, sino que van directo a global complementario. Esa utilidad se asigna proporcionalmente a los socios y van directo a global complementario. Por ejemplo, una pyme que generó 20 millones de utilidad en el año, ¿ya? Y está en ProPyme transparente, no va a pagar impuesto en la empresa, va a asignar 10 millones a cada uno, a cada socio, persona natural. Si esos socios no tienen otras rentas, van a pagar 0 impuestos también como global complementario. Entonces, por eso les convendría este régimen. Entonces, para las empresas que están recién empezando, que venden poco, que facturan poco, les conviene el régimen ProPyme transparente, ¿ya? Si, por ejemplo, están en ProPyme general, ¿ya? Y aquí lo que pasa en ProPyme general es que muchas veces hay que pagar el impuesto en abril y hay que esperar que después le llegue la devolución como personas naturales. Para evitarse eso, pueden cambiarse ahora entre el 1 de enero y el 30 de abril desde ProPyme general a ProPyme transparente en la medida que les convenga, ¿ya? Y está también los regímenes de renta presunta, que son para ciertas actividades, que no las vamos a profundizar ahora, pero son actividades como la explotación de bienes raíces agrícolas, la minería menor o el transporte terrestre, ¿ya? Que aquí no se paga sobre renta efectiva, sino se toma el avalúo fiscal del bien explotado y se declara como base imponible un porcentaje de ese bien. Sigamos. Entonces uno tiene que elegir régimen tributario. Y aquí les voy a comentar un poquito de los requisitos para acogerse o ProPyme general o ProPyme transparente, ¿ya? Entonces, ¿qué empresas califican para acogerse al régimen de ProPyme general? Y estos son los requisitos, ¿ya? Que ustedes tienen que evaluar si cumplen, ¿ya? Ya, primero, el promedio de ingresos del giro de los últimos 3 años, ¿ya? Debe ser inferior a 75.000 UF, ¿ya? Esto no confundirse con la clasificación como mediana empresa, que hasta 100.000 UF, sino para acogerse a ProPyme general, que es un régimen tributario, uno tiene que tener un promedio en los últimos 3 años de ingresos inferior a 75.000 UF. Se permite que se exceda en un periodo, ¿ya? Para efectos de... pero nunca superar en 85.000 UF en un año, ¿ya? Se deben considerar, eso sí, para esta clasificación, las empresas relacionadas, ¿ya? Aquí hay algo que también he observado que ocurre, que a veces un socio o 2 socios en común tienen 2 empresas distintas. Ya tienen una empresa en un lado con 50 y 50 y tienen otra empresa, por otro lado, 50 y 50. Y en una facturan 50.000 UF y en otra facturan 50.000. Entonces, si uno analiza por separado las empresas,
califican para ProPyme general cada una y las dejan ahí a veces, ¿ya? Pero la norma dice que se deben considerar como empresas relacionadas y se deben considerar como una sola. Entonces, si uno las analiza en conjunto, venden 100.000 UF, ¿ya? Y por lo tanto, ninguna de las dos califica para ProPyme general. Ahí se corre un riesgo relevante desde el punto de vista tributario si es que están en esa situación. Entonces, tienen que hacer un análisis de las empresas relacionadas, ¿ya? Cuando hay un grupo de empresas, ¿ya? Otro requisito que se debe cumplir, que al momento de iniciar actividades, al momento de iniciar actividades no debes tener un capital superior a 85.000 UF, ¿ya? Una empresa que está recién naciendo no tiene promedio de ventas hacia atrás, porque está recién naciendo, pero si tiene un capital de constitución superior a 85.000 UF, no califica para ProPyme general, ¿ya? Otro requisito para mantenerse en el régimen, ¿ya? Es que las rentas provenientes de explotación de bienes raíces no agrícolas, arriendo de inmuebles no habitacionales o comerciales, ¿ya? Rentas de capitales mobiliarios, que son rentas por inversiones financieras finalmente, ¿ya? O rentas por participación en contratos de asociación. Si todas estas rentas superan el 35% de los otros ingresos, ya la empresa deja de cumplir los requisitos para estar en ProPyme general. Entonces, una empresa de comercio, una pyme, debe tener actividades del giro, puede tener inversiones, pero las rentas de esas inversiones no deben superar el 35% de los otros ingresos, ¿ya? En el caso de incumplir alguno de estos requisitos, es exceder el promedio, ¿ya? O que las rentas de inversiones superen el 35%, se pierde el régimen tributario a contar del año siguiente y debe pasar obligatoriamente a régimen semi-integrado, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? A veces he visto que por no estar controladas las ventas, por 1.000 UF se pasaron de un régimen a otro, ¿ya? Entonces uno tiene que tener un control de cuánto lleva facturado en el año, ¿ya? Y para acogerse a régimen ProPyme transparente son los mismos requisitos que ProPyme general, solo que hay un requisito adicional, ¿ya? Ese requisito adicional es que deben ser los socios de la pyme, tienen que ser contribuyentes de impuestos finales. Es decir, tienen que ser o personas naturales, los socios de la empresa, o un no residente, ¿ya? Un no residente, una persona que sea contribuyente de un impuesto que se llama impuesto adicional, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Aquí arriba, en ProPyme general, los socios pueden ser dos empresas. Pueden haber dos empresas arriba como socios de la empresa que está en ProPyme general. Pero en ProPyme transparente no. Los socios tienen que ser contribuyentes de impuestos finales, es decir, personas naturales o no residentes, ¿ya? Aquí, en caso de incumplir alguno de los primeros requisitos, el cambio se produce al año siguiente y debe pasar a semi-integrado o a ProPyme general, ¿ya? Porque puede que cambiaron los socios, pero no necesariamente tiene que irse a semi-integrado, sino que puede irse a ProPyme general, el transparente, ¿ya? Ah, no, perdón. No, si incumple los primeros requisitos, que excede el promedio, ¿ya? O el 35% de las rentas de inversiones financieras supera los otros ingresos, pasa directamente a semi-integrado. ¿Ya? Pero hay otro incumplimiento de un requisito que es el que les decía. Si por X motivo, esta es una estrategia también, puede ser, mira, si cambia un accionista o un socio dentro de la empresa, por ejemplo, este año, ahora en diciembre, llevo 40.000 UF de venta y voy a tener una utilidad gigante y como es ProPyme transparente va a ir directo a global. Por ejemplo, si yo cambiara un accionista, ¿ya? Este año, deja de cumplir el requisito de que los socios sean contribuyentes de impuestos finales, por lo tanto, el cambio de régimen se produce en el mismo año, ¿ya? El cambio de régimen en este es una excepción, ¿ya? En caso de incumplir el cuarto requisito, que es este, y sus propietarios deje de ser todos contribuyentes de impuestos finales, se debe salir del régimen en el mismo periodo del incumplimiento, ¿ya? Ojo con eso. Hay una excepción a la regla de que el cambio siempre se produce al año siguiente. Si uno cambia un accionista de un ProPyme transparente, el cambio se produce en el mismo año, ¿ya? Y esos son los requisitos para los regímenes tributarios, ¿ya? Otras formalidades administrativas que deben gestionarse cuando se inician actividades, estamos en la etapa de inicio de la pyme, son las siguientes, ¿ya? Bueno, primero, como les decía, se debe elegir régimen tributario en un plazo de 2 meses desde el inicio de actividades, ¿ya? Si no, el sistema lo elige por defecto, ¿ya?
debe elegir un tipo de contabilidad, si es completa o simplificada. Yo siempre voy a recomendar contabilidad completa porque es mejor para la toma de decisiones, ¿ya? Se debe inscribir la empresa en contabilidad computacional. A veces no hacen esta inscripción y significa que en teoría deberían llevar la contabilidad manual, ¿ya? Pero tienen que hacer esta pequeña inscripción de contabilidad computacional, ¿ya? Debe inscribirse en facturación electrónica, ¿ya? Esto tienen que hacerlo a través del sistema gratuito de impuesto interno, ya que es una opción, o un sistema de mercado, ¿ya? Cuando la pyme, cuando va recién empezar a facturar, debe pasar por un proceso que se llama verificación de actividades, ¿ya? Por ejemplo, si me voy a dedicar a vender juguetes, impuesto interno me va a pedir que haya comprado juguetes previamente, ¿ya? Me va a pedir facturas de compra de juguetes, o me va a pedir una orden de compra de un cliente, potencial cliente. Ya este proceso ha sido cada vez más burocrático, más exigente, porque impuesto interno busca prevenir que se emitan facturas falsas, ¿ya? O que se vendan productos informales, ¿ya? Adquiridos informalmente, ¿ya? Se deben generar los IRUT, ¿ya? ¿Qué son los IRUT? Son unos archivos en PDF que tienen un código QR que autorizan a la persona que los posee para realizar compras a nombre de la empresa, ¿ya? Se deben generar generalmente a nombre de los socios de la empresa o a un tercero encargado de compras que lo presente y con eso puede comprar a nombre de la empresa, ¿ya? También cuando atienden a personas naturales, ¿ya? Para emitir boletas de venta, que son obligatoriamente electrónicas, tienen que inscribirse en el sistema de boletas electrónicas, que hay un sistema gratuito a través de impuestos internos, ¿ya? Que incluso se pueden hacer las boletas desde el celular con una aplicación que se llama e-boleta, ¿ya? O un software de mercado, ¿ya? Entonces eso para boletas de venta, ¿ya? Y cuando reciban pagos electrónicos, cuando la pyme recibe pagos electrónicos, si pago con Transbank o con ciertas aplicaciones, ¿ya? Debe hacer una declaración de modelo de emisión de boleta electrónica, ¿ya? Donde ahí declara uno que boletea todo, es decir, yo declaro que todas las ventas que efectúo emito una boleta, por lo tanto los pagos electrónicos son solamente un medio de pago, o puedo declarar que solamente boleteo los pagos que son no electrónicos, ¿ya? Entonces, eso es importante porque con eso se evitan ciertas duplicidades, pero ojo, que si uno declara que solamente boletea si uno no hace esta declaración, ¿ya? Y aparece declarando ventas inferiores a los pagos electrónicos, va a tener fiscalizaciones de impuestos internos. Ojo con todas estas obligaciones que son de la etapa de inicio, ¿ya? Y otra obligación importante es la gestión y obtención de patente municipal, ¿ya? Que en ciertos rubros es un poquito más burocrático que en otros, ¿ya? Sobre todo los rubros de alimentos. Ahí quizás muchas veces cuando son alimentos, uno tiene que buscar de repente la MEF, ¿ya? Constituirse como MEF, porque ahí te exigen menos, ¿ya? Ojo con ese ámbito. Entonces, vamos a la siguiente etapa. La etapa en que están las pymes. Muchos de los que están acá quizás ya están en la etapa de desarrollo, ya pasaron toda la etapa inicial, ¿ya? Y aquí les voy a dar muchos conceptos, muchos tips en distintos ámbitos del desarrollo de la pyme, ¿ya? Vamos a hablar de 5 ámbitos principalmente. El ámbito de compras e importaciones, el ámbito de ventas y exportaciones, el ámbito de honorarios, ¿ya? El ámbito de remuneraciones y el ámbito de los gastos no electrónicos, ¿ya? Entonces, en el ámbito de ventas, yo le voy a dar varias como leyes mentales, ¿ya? Ya, primero, se debe emitir factura electrónica solo contribuyentes personas jurídicas previa exhibición del IRUT, ¿ya? Es decir, uno tiene que, esto es un poquito burocrático, no, porque uno puede llegar, yo podría llegar a una empresa, a una pyme, y pedirle factura a una empresa que no tiene nada que ver conmigo. No correspondería, ¿ya? Yo tengo que presentar el IRUT y ahí tú me emites la factura a nombre de esa empresa, ¿ya? Pero solamente a contribuyentes personas jurídicas se emite la factura, a contribuyentes de primera categoría que te presenten el IRUT, ¿ya? Para personas naturales tú debes emitir boleta de venta electrónica, ¿ya? Para personas, boleta de venta electrónica que sean personas naturales, que no sean contribuyentes de primera categoría. Por ejemplo, puede haber alguna persona natural que sea empresario individual. Si es empresario individual va a tener el IRUT, te lo va a mostrar, entonces tú le emites factura, ¿ya? Pero la regla general es que las boletas de ventas son para las personas naturales y las facturas son para las empresas, ¿ya? Ojo con eso.
Cuando emitan facturas de venta con pago en vencimiento posterior, es decir, ustedes emiten una factura de venta con crédito, que se la van a pagar 30 días después o 60 días después, deben fijarse al momento de emitirla que esta sea la condición, ¿ya? Porque a veces he observado que ciertas pymes emiten la factura, pero la emiten con condición de pago contado, como si estuviera pagada, ¿ya? Entonces cometen ese error y después, por X motivo, el proveedor, o el cliente, más bien, el cliente no les pagó la factura. Entonces, como la factura está declarada como contado, se hace muy difícil después el proceso de cobranza judicial, ¿ya? Entonces, tienen que emitirla con condición de pago crédito, ya que ahí entra otra norma, que es la norma de los 8 días. Cuando tú emites una factura electrónica con condición de pago crédito y pasan 8 días, la factura se entiende aceptada. Y ahí se transforma en un título ejecutivo y se puede cobrar. Entonces, fíjense en eso cuando emitan facturas, ¿ya? ¿Ya? Se deben controlar también las facturas pendientes de cobro, ¿ya? Todas las facturas que están en cobranzas, ya que las ventas no cobradas, por ejemplo, de aquí al 31 de diciembre, todas las facturas que ustedes hayan emitido y que no hayan sido pagadas al 31 de diciembre, se pueden rebajar de la base imponible del impuesto de primera categoría. Es decir, ustedes no están obligados a pagar impuestos por las ventas que no han cobrado al 31 de diciembre, ¿ya? Ojo con eso. Pero para eso tienen que tener un control de las facturas que no les han pagado, ¿ya? Las exportaciones de bienes o de servicios, ¿ya?, están exentas de IVA. Entonces, la regla general, las exportaciones están exentas de IVA. Tienen que conseguir ese documento, eso sí, tienen que tenerlo autorizado, ¿ya? Pero están exentas de IVA, ¿ya? Cuando es el giro principal de la pyme, ¿ya? Las exportaciones, ¿ya? Cuando hacen más exportaciones que ventas nacionales, ¿ya? Se debe evaluar pedir devolución de IVA de las compras asociadas, ¿ya? Los exportadores tienen un beneficio que pueden pedir devolución del IVA asociado a las exportaciones, ¿ya? Ojo con eso. Pero eso es cuando es una actividad principal la exportación. Por ejemplo, si el 95% de mis ventas son nacionales y esporádicamente realizo una exportación, quizás no es tan razonable hacer el trámite de pedir devolución del IVA de las compras, porque al final igual lo voy a rebajar en meses siguientes de las ventas nacionales, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Tienen un beneficio y tienen que evaluar, ¿ya? Cuando se reciben pagos electrónicos, ¿ya?, en una pyme, se debe efectuar la declaración de modelo de emisión, lo que les dije antes, para que no se dupliquen ventas en el registro de compraventas, ¿ya? Aquí uso esta abreviación RCB, se llama el registro de compras y ventas que está en el SI. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Y estos son varios tips del ámbito de ventas. Así que saquen un pantallazo a eso y si respetan todas estas reglas les va a ir mucho mejor, ¿ya? Después, el ámbito de compras e importaciones, ¿ya? Aquí son varias reglas, pero en el ámbito ya de las compras, ¿ya? Ya. En lo posible, cualquier compra de mercaderías o insumos del negocio debe ser adquirido con factura electrónica. Todo lo que compren asociado en la empresa, pidan factura electrónica. Eso les conviene. Todo, hasta 20.000 pesos, factura electrónica, es lo posible. También aplicarlo al pago de servicios, afectos o exentos de IVA. Todo con factura electrónica. Primero porque van a acreditar de mejor forma el gasto, ¿ya? Y si le están cobrando IVA, ese IVA lo van a rebajar del IVA de las ventas. Entonces, si ustedes hacen una compra con boleta de venta, ¿ya?, no van a pagar igual el IVA, pero no lo van a recuperar. Entonces, una gran regla es que la mayoría, dentro de lo posible, todo lo que compren asociado al giro de su negocio lo compren con factura electrónica, ¿ya? Cuando se realicen importaciones, ¿ya?, estas deben ser gestionadas a nombre de la pyme, ¿ya? No gestionarla a nombre personal, ¿ya? Las importaciones tienen que ser gestionadas a nombre de la pyme, ¿ya? Y se deben reflejar en el registro de compra-ventas en el mes del pago del IVA o de los derechos de internación. O sea, muchas veces hay una declaración de ingreso que ustedes pagaron, ¿ya? Esa DIN, esa declaración de ingresos, se debe reflejar como compra en el registro de compra-ventas, pero solo en el mes que se pagaron los derechos, ¿ya? No puede pasar para el mes siguiente, o si ustedes tienen un contador, el contador, por ejemplo, no tiene idea que ustedes realizaron una importación, ¿ya?, si ustedes no lo informan. Entonces, ustedes como emprendedores tienen que avisarle. Hay alguna forma que el contador podría enterarse que hay importaciones, pero no todos están tan actualizados. Entonces, ustedes tienen que preocuparse de que la DIN, la declaración de ingresos, quede reflejada en el registro de compraventas, que les voy a enseñar cómo ingresar, en el mes
que ocurrió el pago, ¿ya? Porque así ese IVA que pagaron lo pueden rebajar del IVA de las ventas, ¿ya? Aquí les voy a dar un axioma, Aplicar el siguiente axioma en las compras. Esto también es importante para las pymes y para las grandes empresas y para todos los negocios, ¿ya? Primero la factura, después el pago. Cuando ustedes le vayan a pagar un proveedor o vayan a pagar un servicio, ¿ya? Primero exijan la factura, después pagan, no al revés. Porque muchas veces ustedes pagan un servicio o un producto y después andan pidiendo la factura y no se la envían nunca, se desaparece el proveedor y se quedan sin respaldar el gasto y sin rebajar el IVA que corresponda a que venga asociado a esa compra. Entonces, esto es un poquito burocrático, pero si se fijan, las grandes empresas no te van a pagar sin una factura, ¿ya? Primero la factura, después el pago, ¿ya? Cuando se pague por compra de productos a un contribuyente que no emite documentos tributarios electrónicos. Esto significa que un contribuyente, no sé, que yo tengo una mueblería y le mando a hacer los muebles a una persona, ¿ya? Pero esa persona no tiene idea de factura. Él quiere sus 500 lucas y yo se las voy a pagar, pero no tengo factura. Entonces, se puede dar esa situación de que mi proveedor sea informal o sea un contribuyente de difícil fiscalización. Entonces, ¿qué se debe hacer ahí? Se debe emitir una factura de compra, ¿ya? Es decir, yo como receptor emito una factura de compra. Esa factura tienes que pedir autorización a impuestos internos para poder emitirla. Pero con esa factura yo respaldo el gasto, es decir, después reflejo menor utilidad, por lo tanto pego menos impuestos y hago lo que corresponde. Porque si ese desembolso sin respaldo es conceptualmente un gasto rechazado, ¿ya? O puede ser considerado un retiro también de los socios. Entonces, mejor respaldarlo con una factura de compra. Con esto se da cumplimiento tributario y se refleja el gasto. En la factura de compra se genera un débito fiscal por el IVA retenido, pero al mismo tiempo se genera un crédito fiscal, ¿ya? Si bien el débito fiscal se tiene que pagar, ese crédito fiscal lo puede rebajar de las ventas del mes siguiente. Así que en el largo plazo se produce un efecto cero. No te afecta en nada emitir facturas de compra, ¿ya? Ojo con eso. Y eso es una forma de respaldar las compras a proveedores informales, ¿ya? Antes de declarar el formulario 29, que vence el día 20 del mes siguiente o hábil siguiente, ¿ya? Se debe verificar las compras reflejadas en el registro de compra-venta del SI. Entonces, si ya tú eres un emprendedor o una pyme que ya un poquito más informada, tú tienes que revisar las compras en el registro de compra-ventas y decir, mira, sé que aquí aparecen 40 compras a estos proveedores, está todo bien, le das un check, te quedas tranquilo de que el registro está reflejando la realidad. Ahí también puedes darte cuenta de lo siguiente. Debes revisar periódicamente el registro de compra-ventas en el servicio de impuesto interno, ¿ya? Para rechazar facturas electrónicas cuando corresponda dentro del plazo legal de 8 días. Puede ser que tú estés en negociaciones con un proveedor, ¿ya? Y el proveedor te mandó unos productos, ¿ya? Te mandó los productos. Y venían todos los productos malos o defectuosos. Todos los productos malos, ¿ya? Y ese proveedor astutamente te emitió la factura. Te la despachó y te emitió la factura de inmediato. Pero todos los productos estaban malos. Entonces, ¿qué puede suceder? Que tú no te diste cuenta que te emitieron una factura, pasaron los 8 días y se entiende aceptada la factura. Y ese proveedor, si quiere perjudicarte o quiere abusar, podría iniciar un proceso de cobro de esa factura, ¿ya? Y para ti sería un poquito más difícil demostrar que los productos... Si bien quizás a largo plazo puedes ganar, pero él tiene mucha ventaja porque tú diste tácitamente aceptada la factura cuando no la reclamaste dentro de los 8 días. Entonces uno, como emprendedor, debe saber acceder al registro de compra-ventas y ver siempre las facturas que están pendientes de aceptación, ¿ya? Aquí están las abreviaciones, RCB y el DTE, que es el documento tributario electrónico. Esto es el ámbito de compras. Esta es la parte más gruesa de esta masterclass. Vamos acá, honorarios. Honorarios, ¿ya? En lo posible, cualquier pago de honorario debe ser respaldado con una boleta de honorarios electrónica, ¿ya? Aquí también aplica el axioma, primero la boleta de honorarios, después el pago. No al revés, no es que yo te pago y después emíteme la boleta, porque muchas veces no te emiten la boleta y te quedas sin respaldar el gasto, ¿ya? Aquí también un consejo importante para las pymes, tener clara la diferencia entre honorarios brutos y honorarios líquidos, ¿ya? Antes de llegar a un acuerdo, ¿ya? Porque a veces, no sé, tú pensaste que el costo de un trabajo iba a ser 500.000 pesos y después llega el que te prestó el servicio y te hace una boleta por
630.000 pesos menos la retención, te dio 500.000 líquidos, pero tu costo no fue 500.000 pesos, fue 630.000 pesos. Entonces tú tienes que tener clara la diferencia entre un honorario bruto y un honorario líquido. Y eso se acuerda antes. Yo te voy a pagar 500.000 pesos brutos, o yo te voy a pagar 500.000 pesos líquidos, pero tú sabes que el costo de 500.000 pesos líquidos es 630.000. Se divide por un factor. 500.000 dividido por 86,25. Este año te da el honorario bruto, ¿ya? Entonces, lo importante es que tengas claro el concepto, ¿ya? La pyme está obligada a retener un porcentaje de las boletas de honorarios. No es algo optativo, ¿ya? No puede llegar un prestador de servicios y emitirte una boleta sin retención, ¿ya? Se da en la práctica, pero no debería ocurrir así. ¿Por qué? Porque si ese prestador de servicio no paga sus impuestos o no paga su retención, no paga su PPM mensual, Impuesto Interno está facultado para perseguirte a ti, porque tú estás obligado a retener, eres un agente retenedor, estás obligado a retener. Entonces, si te emiten boletas sin retención, tú debes rechazarlas. Decirle al proveedor, al prestador de servicio que te la anule y que te la emita con retención, ¿ya? Ahí a veces pasa la declaración de impuestos personales que sale objetada a una empresa porque a veces no están ok el pago de la retención. Exacto. A lo único que no les puedes retener son los conservadores que emiten boletas de honorario o los notarios, ¿ya? Ellos están como facultados para que no les retengas, ¿ya? Porque sería un caos administrar todo eso. Sería un caos administrarlo. ¿Ya? Cuando se pague un servicio a un contribuyente que no tiene boletas de honorario, este es otro caso típico. La señora que hace el aseo, típico en la pyme, el gaffiter que fue a arreglar algo, o el electricista, o un jardinero, que lo único que quieren es que le paguen sus honorarios, ¿ya? Pero no tiene idea de boleta. La pyme puede emitir una boleta de honorarios de tercero electrónica para respaldar el gasto. Ese gasto te va a ahorrar impuestos al final del año. Entonces, tú debes emitir boletas de honorarios de tercero cuando le pagues a un contribuyente de difícil fiscalización para respaldar el gasto, ¿ya? Antes de declarar el formulario 29, se debe revisar y validar en el Servicio de Impuesto Interno las boletas de honorarios recibidas, ¿ya? Y las boletas de honorarios de terceros emitidas. La suma de ambas retenciones se debe pagar en el formulario 29. Ojo, este es el ámbito de honorarios. Vamos. El ámbito de remuneraciones. Esto es para las pymes que tienen contratados trabajadores, ¿ya? Que tienen trabajadores contratados con liquidaciones de sueldo, con imposición y todo ese tema. Entonces, primero, se deben escriturar los contratos de trabajo y anexos dentro de los plazos legales, ¿ya? Para un contrato inferior para ciertos contratos hay un plazo de 5 días, para otros contratos hay plazo de 15 días, ¿ya? Pero si uno se excede de esos plazos legales, la ley presume que son las condiciones de contrato las que declare el trabajador. Entonces tú podrías haber pactado un contrato de 2 meses con un trabajador de palabra primero y le dijiste que le iba a pagar, no sé, 800.000 pesos aproximadamente líquidos, ¿ya? Pero no escrituraste el contrato dentro de plazo y el trabajador podría declarar que tú le ofreciste 1 millón de pesos o 1,5 millones y contrato indefinido. Y tú ya no podrías probar lo contrario. Entonces, ojo con eso. Debes escriturar los contratos de trabajo y anexos dentro de los plazos legales, ¿ya? Se debe mantener actualizado el REL, que es el Registro Electrónico Laboral, ¿ya? Que es un requerimiento de los últimos 3 años aproximadamente, ¿ya? Donde se deben mantener informados los contratos de trabajo, se deben subir los libros de remuneraciones, periódicamente, ¿ya? Todos los meses se debe mantener alimentado este Registro Electrónico Laboral, ¿ya? Se debe pagar el monto líquido reflejado en las liquidaciones de sueldo del mes correspondiente, ¿ya? Aquí una mala práctica de las pymes, ¿ya? Es que muchas veces pagan, no sé, pagan realmente 800.000 pesos, pero le hacen liquidaciones por el sueldo mínimo. Eso hay que eliminar ese comportamiento. Uno tiene que hacer la liquidación por lo que corresponde. Primero porque se está engañando a sí mismo, se está pretendiendo ahorrar imposiciones, ya haciendo la liquidación por menos, pero está reflejando menos gasto también al mismo tiempo, porque está reflejando un gasto por 500.000, cuando realmente el gasto es de 900.000 o de 1 millón. ¿Ya? Entonces, lo que se está, entre comillas, ahorrando de imposiciones lo está pagando en impuestos, ¿ya? Y corriendo los riesgos que ello conlleva, los riesgos de tanto tributarios como con la Dirección de Trabajo, que las multas y sanciones son relevantes. Entonces, uno debe buscar que las liquidaciones de sueldo reflejen la realidad, ¿ya?
y pagar el sueldo líquido que dice la liquidación de sueldo cada mes, ¿ya? Se debe aplicar el axioma, primero, la liquidación de sueldo validada, es decir, aquí para liquidaciones de sueldo generalmente ya es más necesario un contador o también una persona administrativa que sepa preparar el proceso de una liquidación de sueldo. Tiene que revisar la liquidación, está ok, toma el sueldo líquido y después paga, ¿ya? No pagar y después preocuparse de las liquidaciones, ¿ya? Porque ahí ya se produce un desorden, ¿ya? Se deben controlar las vacaciones utilizadas por los trabajadores con comprobantes escritos, ¿ya? No basta de palabra, porque después esa palabra, en caso de conflicto laboral, se puede desconocer, o llega el momento de finiquitar a una persona contratada y te das cuenta de que nunca firmaste nada por las vacaciones, entonces si no tienes comprobante, la persona podría decir que nunca se tomó vacaciones y tienes que pagarle todas las vacaciones con los topes correspondientes legales, pero ojo, debes controlar que cada vez que se vaya a tomar vacaciones un trabajador, que se firme un documento que está haciendo uso de las vacaciones, ¿ya? Las liquidaciones de sueldos deben reflejar el costo y pago real, lo que les decía anteriormente, ¿ya? Antes de declarar el formulario 29, se debe revisar y validar el libro de remuneraciones. Ahí sale un dato importante en el libro de remuneraciones, que es el IUSC, que es el impuesto único de segunda categoría, ¿ya? De segunda categoría porque es una renta del trabajo, y ese impuesto que sale en el libro de remuneraciones es el que se debe pagar en el formulario 29, ¿ya? Entonces ustedes deben pedirle a su contador, idealmente, un libro de remuneraciones donde sale el impuesto único retenido a todos los trabajadores, y ese dato es el que se declara en el formulario 29, ¿ya? Y nos queda el último ámbito, que es el ámbito de los gastos y desembolsos no electrónicos, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué se debe controlar? Se debe controlar en una planilla mensual el pago, por ejemplo, de patentes municipales, ¿ya? Que eso no hay factura ahí, es un comprobante. En los arriendos sin factura, ¿ya? Gastos comunes que se paguen, compras con boletas de ventas, ¿ya? Y otros comprobantes no electrónicos, con el fin de acreditar el gasto tributario. Si ustedes controlan esta planilla mensual, esa información les va a servir bastante para acreditar gastos no electrónicos, ¿ya? Sin perjuicio de que deben tener los comprobantes físicos escaneados, idealmente, ¿ya? Se recomienda que la pyme tenga una cuenta corriente distinta de sus socios, ¿ya? Yo sé que a veces es difícil porque los bancos te ponen muchas trabas al inicio, ¿ya? Pero es para llegar al máximo orden y así el máximo potencial de crecimiento, tener una cuenta corriente para la pyme y una cuenta corriente para los temas personales, ¿ya? Y que no se utilice para gastos personales y viceversa. Que uno no se ponga a pagar con la cuenta de la pyme gastos personales y que no se ponga a pagar gastos de la pyme con la cuenta corriente personal, dentro de lo posible. Yo sé que esto es muy cuadrado, pero aspirar a eso porque eso les va a llevar al orden, ¿ya? Con un adecuado control de todos los movimientos de la cuenta corriente, se puede armar un buen flujo de caja. Si uno tiene bien controlada la cuenta corriente con movimientos solamente asociados a la pyme, al negocio, se pueden detectar errores de control interno, porque ahí van a haber egresos que no están respaldados, por ejemplo, y ahí van a empezar a preguntarse, mira, en este egreso yo puedo comenzar a hacer una boleta de tercero, en este otro ingreso tengo que acostumbrarme a pedirle la factura antes porque este proveedor es más desordenado. Pueden ver muchas cosas al controlar su cartola distinta de la cuenta corriente personal, ¿ya? Y eso le da y esa información entonces, es muy valiosa para los contadores. Los contadores se lo van a agradecer, ¿ya? Si ustedes son ordenados con las cuentas corrientes, su contador va a trabajar de mejor forma, le va a tener la información más rápido, ¿ya? Y con ello van a tomar mejores decisiones, ¿ya? Y ese es el ámbito que deben controlar ustedes en la etapa de desarrollo de la pyme, ¿ya? Fue mucha información, pero después este video creo que queda grabado, así que lo van a poder ver con mayor calma, ¿ya? Vamos a la etapa que quisieran no llegar, a la etapa de cierre de una pyme, ¿ya? Cuando por X motivo se debe cerrar un emprendimiento porque no dieron los números, porque, no sé, llegó una pandemia, porque cierto rubro se fue hacia abajo y fue reemplazado por otro rubro, o porque tenía poco nivel de ventas, por X motivo debo cerrar el emprendimiento, uno debe preocuparse de hacer el término de giro de la sociedad ante el Servicio de Puente Interno, ¿ya? Porque si no, después te van a estar cobrando patente municipal, te van a estar llegando correos del mismo impuesto interno diciendo que no has declarado,
y todas las incomodidades recibiendo llamados de impuesto interno o de las municipalidades que te van a incomodar la vida. Entonces te debes preocupar de hacer el término de giro de la sociedad. Cuando al momento de cerrar la empresa, ¿ya? Nos encontramos que habían propiedades a nombre de la empresa, o había dinero, o habían ciertos bienes relevantes, ¿ya? Ciertos bienes relevantes, se debe, después del término de giro, realizar la disolución, liquidación y adjudicación de estos bienes cuando corresponda. He visto sociedades que han terminado el giro, pero se quedó la sociedad con propiedades, ¿ya? Y nunca hicieron la liquidación y adjudicación. Entonces, cuando van a vender la propiedad, se encuentran que quien va a vender es una sociedad que no tiene giro. Entonces, es un caos. Entonces, deben preocuparse de hacer disolución, liquidación y adjudicación de bienes si corresponde. Y también, después de hecho el término de giro, uno debe preocuparse de cerrar la patente municipal, ¿ya? Si uno no hace término de giro, en estricto rigor, la municipalidad está en su derecho de cobrarte patente porque tú sigues activo para sus ojos, ¿ya? Ojo con ese punto. Ya, vamos a conversar ahora un tema más específico, ¿ya? Tratamiento tributario de los servicios de plataformas extranjeras, ¿ya? ¿Cómo? Plataformas como Google, Facebook, Amazon, ¿ya? Cuando tú recibes servicios de este tipo de proveedores, que es bien común, sobre todo hoy en día en el mundo de las redes sociales, ¿ya? Primero, debe registrar el servicio a nombre de la pyme en el proveedor. En los registros de Google, los registros de Facebook, de Amazon, preocúpate de que esté registrado a nombre de la pyme y no a nombre personal, ¿ya? Porque a veces están a nombre personal, por lo tanto no lo puedes invocar como gasto en la empresa y te lo rechazarían. Y sería un gasto rechazado y te sacan multas relevantes. Entonces debes preocuparte que el registro esté a nombre de la pyme y dejar claro si eres o no contribuyente de IVA. ¿Qué pasa ahí? Porque si tú eres contribuyente de IVA, es decir, tú eres una empresa que vende con IVA, ¿ya? Si te registras de esa forma en estos proveedores, las plataformas extranjeras no te deben recargar IVA en sus cobros mensuales. Revisa Facebook, Amazon, Google, el costo mensual que me están cobrando en dólares generalmente. Te están cobrando IVA y tú eres contribuyente de IVA, estás perdiendo un flujo todos los meses por concepto de IVA que no te correspondería pagar porque no le deben cobrar IVA a los contribuyentes de IVA. Sí le deben cobrar IVA a las personas naturales. Si yo como persona natural me contrato un servicio de ellos, como yo no soy empresa, no soy pyme, me tienen que cobrar IVA, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Si uno es contribuyente de IVA, aquí hay un tema de burocrático, pero sí, es así la norma, ¿ya? Uno debe emitir una factura de compra mensualmente por el pago de estos conceptos, ¿ya? Que no es tan controlado porque se produce como un efecto cero, pero yo en estricto rigor debería tomar todos los servicios de Facebook, de Amazon, de Google y emitir una factura de compra por cada uno de ellos dentro del mes para generar el IVA retenido y al mismo tiempo el crédito fiscal. Se produce un efecto cero en el largo plazo, pero queda bien respaldado el gasto y así no corres riesgo en caso de fiscalizaciones de este gasto, ¿ya? Así se tratan los servicios prestados por plataformas extranjeras. Sigamos. Siguiente punto. Formulario 29. Aquí lo vamos a ver bien rápido. No sé cuántos minutos llevamos, pero queda poco. ¿Ya? Vamos en una horita, Mauricio, todo ya, bien. Vamos, queda poquito, quedan unos 10, 15 minutos. Le hice con mucho cariño. Traté aquí muchos años de experiencia tratan resumidos. Maravilloso. Ya. El formulario 29. ¿Ya? Las pymes tienen obligación de presentar mensualmente el formulario 29, donde se declaran y pagan principalmente los siguientes impuestos y o retenciones. No se paga solamente IVA, ¿ya? Se paga el IVA. ¿Y qué es el IVA? Es la diferencia entre el IVA de las ventas menos el IVA de las compras, ¿ya? Que uno lo puede tener controlado en el registro de compra-ventas, ¿ya? Según el control del registro. Si la diferencia es negativa, es decir, tenemos más IVA de las compras que la venta, se genera un remanente. Lo que sobra pasa para como remanente para el periodo posterior, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si hubiera remanente, se declararía el IVA como cero, ¿ya? Esto todo lo hace automáticamente Impuesto Interno con una propuesta, ¿ya? Se debe declarar el IVA retenido por cambio de sujeto, que es el IVA de las facturas de compra. Yo debo, cuando emito facturas de compra, en los casos que nombré anteriormente, se genera un IVA retenido. Ese IVA sí o sí se tiene que pagar en el mes, pero esa factura de compra genera ese débito que yo lo pago, pero al mismo tiempo me genera un IVA un crédito, un IVA de compras que yo lo rebajé de las ventas, de las otras ventas, ¿ya? Por eso yo digo que se produce un efecto cero.
Ese efecto no es cero cuando hay una empresa, por ejemplo, que solamente compra y vende muy esporádicamente. Ahí quizás te afecta un poco en la factura de compra porque tienes que pagar sí o sí el IVA retenido, pero en el largo plazo lo vas a recuperar igual, ¿ya? Debes pagar las retenciones de boletas de honorarios recibidas, que es lo que comentaba anteriormente, más las retenciones de las boletas de honorarios de terceros emitidas, ¿ya? Entonces, en el formulario 29 se declara el IVA retenido, las retenciones de boletas de honorarios, ¿ya? Se declaran también las retenciones del impuesto único de segunda categoría, según lo indicado en el libro de remuneraciones del mes declarado, ¿ya? Uno al contador le pide el libro de remuneraciones, ahí hay un dato que se llama el impuesto único de segunda categoría, ese dato se declara en el formulario 29. Y ese dato no aparece automáticamente, ¿ya? Ese es un dato que no aparece automáticamente. Generalmente el IVA aparece automáticamente, el IVA de cambio sujeto aparece automáticamente, pero solamente el IVA débito, ojo que aquí el IVA crédito no aparece y hay que agregarlo manualmente. Es un problema del servicio de impuesto interno, entonces hay que estar atento. Las retenciones de boletas de honorarios aparecen automáticamente. Como les digo, el impuesto único de los sueldos no aparece y se paga el famoso concepto de los PPM, que significa pagos provisionales mensuales. ¿Y qué es el PPM? Es un anticipo del impuesto a la renta, del IDPC, ¿ya? Que se aplica una tasa sobre las ventas netas. Uno toma las ventas netas y uno tiene que pagar una tasa sobre esas ventas netas. Generalmente las pymes tienen tasas muy bajas por defecto, ¿ya? 0,125, 0,25%, pero cuando el PPM es muy bajo mensualmente y al final del año hay una utilidad grande, te llega un golpe muy grande en abril de impuestos, porque provisionaste poco PPM. Incluso uno puede pagar más del PPM obligatorio, ¿ya? Estratégicamente te sirve para que el golpe en el impuesto a la renta no sea tan doloroso, ¿ya? Pero el PPM es un anticipo del impuesto a la renta. Si finalmente se terminó un resultado que tuviste pérdida en el año, en abril, te devuelven, en mayo más bien, uno declara en abril, pero en mayo te devuelven todos los PPM que pagaste durante el año, ¿ya? Y esa es la famosa devolución de impuestos de las pymes. Cuando tú te fijaste una pérdida, pero pagaste varios PPM durante el año, te los devuelven, ¿ya? Porque no te tocó pagar impuestos, ¿ya? Todos estos ítems te dan el total a pagar en el formulario 29, ¿ya? El plazo para el formulario 29 es hasta el día 20 del mes siguiente o el día hábil posterior que corresponda, ¿ya? Para efectos académicos, solo se consideran los principales impuestos y retenciones mensuales. Estos son los principales. Hay otros impuestos mensuales, por ejemplo, el ILA, que es el impuesto a los alcoholes, el impuesto a productos suntuarios. Hay otros impuestos mensuales, pero que no son tan comunes, que no los quiero profundizar acá para no complicar más el tema, ¿ya? Bueno, para acceder al RCB, al registro de compras y ventas, esto anótenlo, ¿ya? Se deben ingresar a Impuestos Internos, SI.cl, ingresan con root y clave de la pyme, ¿ya? Presionan en servicios online, impuestos mensuales, registro de compras y ventas, y luego ingresar al registro de compras y ventas. Y aquí van a ver esto, que lo he nombrado varias veces. Van a ver, por ejemplo, en el mes de noviembre, van a ver que ustedes tienen, aquí pueden controlar las ventas, lo pueden consultar en cualquier momento, aquí aparecen bien actualizadas las ventas de su negocio. Por ejemplo, esta empresa, en noviembre de 2024, esta pyme emitió 44 facturas, ¿ya? Y facturó estos montos. Facturó 10.600.000, con un IVA de 2.019.000, un total de 12.647.000. Pero también emitió notas de crédito, ¿ya? Por ciertos descuentos o anulación de facturas, ¿ya? Por estos montos que están acá, ¿ya? Entonces uno sabe aquí ya, el primer dato que tiene, que ya tiene un IVA débito fiscal, una deuda, por 2.019.000, menos 527.000 por las notas de crédito. Entonces aquí ya tenemos como 1.500.000 más o menos aproximadamente de IVA débito fiscal. Y se fijan acá, aquí puede controlar también las compras, acá arriba, ¿ya? Entonces uno cuando presiona las compras va a ver este otro registro, el registro de compras. Y a ver que esta pyme, a modo de ejemplo, tiene compras por 4 millones y tanto más IVA. ¿Ya? Entonces tiene un IVA recuperable de 787. Entonces a ese 1,5 millones que llevábamos del IVA de venta, yo le resto estos 787, ¿ya? Y me va a dar, no sé, que tengo 500.000, 520.000 pesos aproximadamente de IVA a pagar. Entonces yo ya sé, puedo saber hoy cuánto IVA me va a informar el contador o cuánto tengo que reservar. Este dato se puede saber ya el día 2 o 3 del mes siguiente. Entonces ustedes pueden
directamente ir consultando esta información. Y revisan y validan. Oye, ¿son realmente las compras? Oye, ¿sabes que yo pensé que tenía una... ¿Verdad que hice una importación? Se me olvidó. La descargo, la consigo, se la mando al contador. Oye, ¿sabes que no te aparece todavía la importación? Y aparece acá como otro documento, como declaraciones de ingresos. Y se agrega. Y ahí tienes más crédito fiscal. ¿Ya? Si se fijan, aquí hay una ficha que dice pendientes, ¿ya? Si ustedes van a, por ejemplo, consultar en el registro de compraventa de diciembre, ¿ya? Al día de hoy, ¿ya? Y presionan aquí donde dicen en archivo de compra, en pendientes, les van a aparecer todas las facturas pendientes de aceptación, ¿ya? Que pueden ser rechazadas. Entonces pueden encontrarse con 5, 10, 20 facturas dependiendo del tamaño. Y ustedes dicen, están todo ok, las pueden aceptar anticipadamente antes que pasen los 8 días. También hay otra estrategia ahí para el tema de impuestos, que uno debe meterse sí o sí a revisar las facturas, compras pendientes el último día de cada mes, ¿ya? Porque hay muchas facturas que se las emiten el día 29 o el día 30 de diciembre, ¿ya? De diciembre. Si ustedes no las aceptan manualmente, el sistema va a esperar que se pasen los 8 días. Entonces, van a pasar 8 días y las facturas van a quedar aceptadas en enero. Y van a quedar en el libro de compras de enero. Entonces, el gasto lo van a poder utilizar en enero, el IVA lo van a poder utilizar en enero. Entonces, una estrategia para optimizar el tema del IVA mensual, ¿ya? Es preocuparse de que las compras queden en el mismo mes de emisión, metiéndose el último día al registro de compraventas y aceptándolas, las que corresponde aceptar. Uno no va a aceptar una factura que no le corresponde, ¿ya? Entonces, ahí tienen otra estrategia para controlar sus impuestos mensuales. Perfecto, y eso es el formulario 29. Ahora vamos, falta poco. Las declaraciones juradas anuales, ¿ya? Todas las pymes deben declarar declaraciones juradas anuales ante el Servicio de Impuesto Interno entre los meses de marzo y junio del año siguiente, ¿ya? Para el año tributario 2025, que es este año, ¿ya? Tienen que presentar generalmente la declaración jurada 1879 sobre retenciones de honorario. Esta aparece automáticamente, se hace sola en la práctica, vence el 28 de marzo, pero igual hay que revisar que el sistema la haya hecho, porque a veces el sistema se equivoca y no la hace, ¿ya? La declaración jurada 1887 sobre sueldos, la pyme debe informar todos los sueldos que pagó durante el año, que vence el 28 de marzo de 2025. Cuando la pyme tiene inversiones o recibe rentas del exterior, por X motivo, debe presentar la declaración jurada 1929, que vence el 30 de junio del 2025. La pyme que sea sociedad de capital, es decir, SPA, SA, debe presentar siempre la declaración 1948 y también las limitadas, pero solo cuando hayan retiros, ¿ya? Cuando si hay retiros o dividendos, se deben presentar esta declaración informando estos retiros o dividendos desde el 26 de marzo hasta el 26 de marzo. Ya el primer vencimiento es el 26 de marzo, porque hay unos vencimientos especiales para los empresarios individuales, pero ideal declarar antes del 26 de marzo. ¿Ya? Si no hubo dividendos, ¿ya? En una SPA debe declarar igual informando la cantidad de acciones, ¿ya? Pero si es una limitada y no hubo retiros, no tiene que informar esta declaración, ¿ya? Está la declaración jurada 1947, que es solamente para empresas de régimen ProPyme transparente, ¿ya? Y esa vence el 28 de marzo del 2025. Solo para las empresas que están en régimen 14 de 8. Ahí se define el resultado tributario y se asigna la utilidad proporcional a los socios. Y estas últimas dos declaraciones son solamente para empresas que están en régimen 14A, el régimen semi-integrado, ya que son las grandes empresas, donde en una se informa el balance, en la 1847, que vence el 30 de junio de 2025, y en la 1926 se informa la renta líquida disponible. Estas no debiesen afectar a las pymes porque rara vez están en semi-integrado. ¿Ya? Y está la declaración anual de impuestos, ¿ya? Que se presenta en abril del año 2020, del año siguiente, ¿ya? La declaración de impuestos se presenta a través del formulario 22, ¿ya? Y pueden haber 3 tipos de declaraciones. Las declaraciones con pago, cuando a la pyme le tocó pagar impuestos, ¿ya? Que esa vence el 30 de abril del 2025, ¿ya? Pueden haber declaraciones con devolución, me dio pérdida tributaria o una utilidad más baja de la esperada y tuve que devolución de PPM, ¿ya? Por ejemplo. Esa declaración tiene plazo de declaración hasta el 9 de mayo del 2025, o puede ser una declaración calzada, es decir, que no tiene ni pago ni devolución, ¿ya? También vence el 9 de mayo, ¿ya? Si la pyme tiene una política relevante, esta es otra estrategia tributaria, otro beneficio, ¿ya?
Si la pyme tiene una política relevante de reinversión de utilidades, es decir, la pyme dice, yo este negocio, yo vivo de mi sueldo, yo me pago un sueldo o no me pago sueldo, sino que yo quiero que este negocio crezca infinitamente y todo lo que genere utilidad lo voy a reinvertir en la misma empresa. ¿Y qué se entiende por reinversión? El hecho de no retirar las utilidades, ¿ya? Tiene que evaluar usar el beneficio tributario establecido en el artículo 14E de la LIR. ¿Ya? ¿Cuál es ese beneficio? ¿Ya? ¿Y qué dice este beneficio? El artículo 14E de la Ley de Impuesto a la Renta. Dice, los contribuyentes de régimen 14A, es decir, semi-integrado, o 14D3, o ProPyme general, ¿ya? Que tengan ingresos brutos anuales inferiores a 100.000 UF, es decir, que estén por ley clasificados como pequeña o mediana empresa, podrán rebajar de la base imponible de impuesto de categoría el 50% de la utilidad reinvertida en la empresa con tope de 5.000 UF. Entonces, si mi empresa tuvo una utilidad anual inferior a 10.000 UF, ¿ya? Inferior a 10.000 UF, que serían como 382 millones de pesos anuales, yo no hice ningún retiro de esa empresa, no hice retiros, puedo usar al máximo el beneficio. Puedo utilizar rebajar, en vez de pagar el 27%, si estoy en SEMI, voy a pagar el 13,5%. Y si estoy en ProPyme general, en vez de pagar el 12,5%, puedo pagar el 6,25%. Pero en la medida que tengo una buena política de reinversión de las utilidades. El sistema tributario chileno premia la reinversión, ¿ya? Esta opción solo se puede ejercer dentro del plazo legal para declarar. Si tengo una declaración con pago, tengo que declarar antes del 30 días. Si se me pasaron los plazos, ya no puedo utilizar este beneficio, ¿ya? Hay una excepción para esta regla, que es la siguiente. ¿Sí? No podrán invocar este incentivo, ¿ya? Las empresas cuyos ingresos provenientes de renta fija o de explotación a cualquier título de derechos sociales, cuotas, las empresas que tienen inversiones y estas rentas de este tipo de inversiones superan el 20% de los ingresos, no calificarían para usar este beneficio de la reinversión de utilidades. Entonces, ojo con eso. Aquí no es el 35% que es para ProPyme general, sino aquí te piden el 20%. Entonces, si uno quiere acceder a los dos temas importantes, que es calificar para ProPyme general, los ingresos de inversiones tienen que ser inferiores al 35%. Pero si quiero además calificar para utilizar el beneficio de reinversión de utilidades, debo preocuparme que no superen el 20% de esta renta, ¿ya? De los otros ingresos. ¿Ya? Este es un dato muy importante para utilizar este beneficio, ¿ya? Y eso es en el ámbito de declaración anual de impuestos. Y ahora vamos a la parte final, ¿ya? a las conclusiones que les quiero dar, ¿ya? Entonces, después de visto todo lo anterior, se debe considerar el efecto del impuesto en la determinación de los precios de venta, en la proyección de flujo de caja y en la política de retiros o reinversiones, ¿ya? Entonces, los impuestos son importantes para determinar precios, para proyectar flujos de caja, para determinar una política de retiros o reinversiones, ¿ya? Muchas veces, si uno no tiene otras rentas como emprendedor, muchas veces conviene más pagarse más sueldo que efectuar retiros, ¿ya? Por estrategia. Pero todo, ya, aquí habla un poquito de estrategias. Las estrategias de optimización tributaria son bien casuísticas, ¿ya? No hay como reglas generales sin perjuicio de los tips que le he dado, ¿ya? Sin embargo, el dominio conceptual tributario da más claridad al momento de la toma de decisiones, ¿ya? Si ustedes dominan bien estos conceptos que les mostré, ustedes van a tomar mejores decisiones en su negocio, ¿ya? El Servicio de Impuesto Interno pone a disposición varias herramientas de declaración mensual o anual a través de propuestas, ¿ya? Sin embargo, estas propuestas no son perfectas aún. Y nada es perfecto en este mundo. Entonces, se debe revisar estas propuestas contrastando con lo que tú ya sabes, ya que la responsabilidad es siempre del contribuyente. Si una propuesta sale mala y tú la aceptaste y declaraste, la responsabilidad es tuya, ¿ya? Ojo con eso. Bueno, esa es toda la presentación. Como estamos en época de navideña, por eso es este arbolito, ya uno puede complementar esta masterclass, y para eso, con mucho cariño, yo les dejé un curso que se llama el curso Impuestos para Pymes, ¿ya? Que lo pueden ver en la página de Patrimor. Aquí se ve lo mismo que yo les di en esta masterclass, pero más profundo, más completo y con otras variables y algunos ejercicios y herramientas prácticas para que ustedes puedan utilizar, ¿ya? Yo he hecho otros cursos más, ya está en el sistema del Impuestos para Inversionistas, que fue el primero que hice,
ya que es más complejo, y está el otro impuesto desde cero, que es impuestos para principiantes. Están estos 3 cursos disponibles en el sistema de Patrimony, y creo que crearon aquí un pack que le llaman trilogía de impuestos, donde al comprar los 3 cursos al conjunto, le sale 10% más barato en global. Los cursos ya están con un 30% de descuento, tengo entendido. Sí, ya están con un 30% de descuento, pero ganan un 10% si que tú compras los 3, y ahí se pueden pulir en bastantes ámbitos de impuestos. No sé qué más. Podemos dejar algunas preguntas que se hicieron en los chats. Sí, démosle. Hay algunas preguntas que quieran pendientes. Si puedes poner nuevamente los cursos, Mauricio, para comentar un poquito al respecto, porque yo creo que en el mercado no existen cursos tan profundos, con tantas horas de contenido y que expliquen tan en detalle el tema de impuestos desde cero, que es entender de dónde nace todo esto y cuáles son las cosas básicas a tener en consideración. Luego, impuestos para inversionistas, que es donde nos hemos concentrado durante harto tiempo para explicar qué hacer precisamente con la declaración anual de impuestos y cuáles son las implicancias de hacer inversiones. Y finalmente esta trilogía se cierra con impuestos para pymes, en donde la idea es poder explicar todo lo que comentaste hoy día, que en una hora y media se hace corto, y aparecieron muchas preguntas que evidentemente están respondidas en el curso, así que esa es la invitación a que puedan profundizar. Son muchas horas, primero de experiencias, de conocimientos, de estudios de Mauricio y su equipo, y luego tratar de condensar en estos cursos que son de muchas horas y tan bien explicados como lo hiciste hoy día, Mauricio, así que también creo que a todos le queda muy claro qué es lo que implica estar en un curso contigo y aprendiendo todos estos temas. Creo que lo más atractivo en este momento es sin duda el pack, este pack triple de los 3 cursos, que está en poco más de 100.000 pesos. La verdad que es un regalo. Yo hago clases en la universidad y de repente por un solo curso se cobran 300.000 pesos, que nadie lo sepa en la universidad, pero por 100.000 pesos tener estos 3 cursos, la verdad que es un regalo por toda la experiencia y todo el contenido que hay ahí resumido. El link está en el chat, en la parte superior, ahí dice descuentos por tiempo limitado. Esta promoción, entiendo, va a estar hasta el 20 de diciembre, así que aprovechen desde ya. Pueden hacer la compra directamente en el link que está arriba del chat. Ahí dejemos para cerrar, Mauricio, 3 preguntas que fueron frecuentes y que puedan ser, digamos, de ayuda más práctica. ¿Las lees tú o lo busco alguna? Yo te las leo, pero hay una que hay una que aparecía ahí, el tema de la benzina, el tema de las empresas que muchas veces se confunden ahí con el tema de la benzina y algo que cuéntalo tú en concreto, cómo se puede aprovechar o en qué casos sí, en qué casos no, el tema de la benzina. Mira, en el artículo 21 de la Ley del Impuesto a la Renta se prohíbe específicamente el gasto asociado, primero, a mantención o adquisición de vehículos station wagon o similares, ¿ya? Lo que abre la puerta que sí se pueden utilizar como gasto en la empresa camionetas, ¿ya? Pero no es llegar que cualquier giro use una camioneta, ¿ya? Porque si yo tengo, no sé, una consulta de psicología online, ¿ya? Que trabajo desde mi casa todos los días, no necesito movilizarme, o desde mi oficina, no es crucial para mi giro, podría ser rechazado todo eso, y todo lo que va de la mano de eso, ¿ya? Si es aceptada la camioneta, todo lo que va de la mano de la camioneta va a ser aceptado, benzina, mantenciones. Pero si es rechazado el vehículo principal, si yo tengo un station wagon, ¿ya? Me van a rechazar toda la benzina, me van a rechazar las mantenciones, porque no son necesarias, no son aptas para mi negocio. Sin perjuicio de que cuando cambió el concepto de gasto, ¿ya? Porque hoy día la norma dice que el gasto tiene que ser apto, ¿ya? Uno, en teoría, puede pedir permiso a impuestos internos antes de comprar el vehículo. Puede decir, por ejemplo, yo soy un corredor de propiedades que necesito movilizarme por Santiago o por regiones para mostrar las propiedades, a veces para llevar ciertas decoraciones, ¿ya? Pero es muy necesario para mi giro. Impuesto interno no debiese ponerte problema y debiese autorizar, ¿ya?
Pero si lo autoriza Impuesto Interno, todos los corredores van a estar colgándose de ese oficio. Entonces, cuesta que Impuesto Interno te autorice, pero te podría autorizar, ¿ya? Eso en estricto rigor, ¿ya? La camioneta muchas veces aceptada, uno tiene que saber defenderla, ¿ya? Tiene que tener... pero si te fiscalizan un día, no sé, en la playa y te ven con la camioneta estacionada y pasa un fiscalizador y ves que le estás dando uso personal, te va a girar un castigo como gasto rechazado y te va a hacer pagar impuestos con un recargo del 10%. Si vas a tener que pagar impuesto global complementario, más un 10%. Entonces, los gastos de bencina son aceptados en la medida que sí sean necesarios para el negocio. ¿Ya? Eso. Clarísimo. Harto están preguntando dónde va a quedar grabada el video. Nosotros tenemos un canal en YouTube, ahí lo acabo de colocar en el chat. Pueden ingresar ahí al canal de YouTube nuestro, seguirnos y ahí colocan la campanita, les llega el mensaje de cuando esté el video arriba, así que lo pueden tener absolutamente gratuito, al igual que todo el contenido que nosotros subimos al canal de YouTube. Así que los invito a que se suscriban y ahí pueden seguirnos en el canal. Otra pregunta que se hizo también en la previa, creo que respondiste muchas de las preguntas que estaban hechas en la previa, pero sí. Una pregunta que se hizo por ahí fue si es necesario contratar un contador o puedo manejar la contabilidad por mi cuenta. ¿En qué casos podría ser, en qué casos no? Esto tiene que ver mucho con esto, con en el nivel de empresa que estoy acá, ¿ya? Por ejemplo, los formularios 29, mientras más simples son las operaciones, uno basta con enviar la propuesta solamente. Porque, por ejemplo, si uno tiene ventas y compras, nada más, ¿ya? No tiene honorario o no tiene personas contratadas con remuneraciones, quizás puede aprender a hacer el formulario 29 enviando la propuesta, ¿ya? Por ejemplo, en mi oficina a muchos clientes, cuando me llegan clientes muy chicos, ¿ya? Yo le hago una clase, le cobro solamente una clase de cómo hacer el formulario 29, ¿ya? Y aprenden y lo hacen ellos todos los meses y se ahorran el contador mensual. Pero sí, anualmente es necesario un contador porque ahí hay muchos otros conceptos que son más difíciles de enseñar. La declaración mensual puede uno ahorrarse el contador, pero no va a tener quizá la asesoría, depende del contador también, depende del contador. Pero si uno ya está en niveles más altos de facturación, si está aquí en pequeña, quizás ya puede haber algún recurso que pueda disponer a tener un buen apoyo de asesoría. Si estás en micropyme, quizás te afecta el costo, te afecta el costo de contador o te mata el negocio, pero depende de dónde estés. Si estás aquí, busca capacitarte. Si estás en micropyme, porque cuando uno está recién empezando, yo tengo mi emprendimiento también, y cuando estaba recién empezando yo hacía todo. Hacía todos los puestos, hasta el puesto, entonces el micropyme tiene que hacer hasta el puesto de contador, pero para eso hay que estudiar, y hay que hacer de todo. Pero si uno va creciendo, es bueno delegar responsabilidad. Entonces, y si ya estás en mediana empresa, hay que pagarle un contador. Incluso aquí ya puedes pensar en un contador interno, un contador interno y buscar por fuera un asesor tributario. ¿Ya? Pero depende de eso, de tu poder adquisitivo. Siempre es bueno, pero también depende del contador, es como los abogados y depende del médico también. Siempre depende del tipo de contador que tengas, ¿ya? Del tipo de contador que tengas. Generalmente los buenos contadores te van a ahorrar más de lo que cuestan. No sé si se entiende la frase. Sí, absolutamente. Oye, y algo que les puede ahorrar mucho también, los honorarios de Mauricio en una primera etapa, es hacer los cursos, porque ya varios están preguntando por tus datos, Mauricio. En general, tu página revienta y tu horario cada día son más escasos. Y por lo tanto, una de las cosas con las cuales quisimos solucionar el escaso tiempo que tiene Mauricio hoy día para atender es precisamente teniendo toda esta información. Es una base muy importante para poder atacar ciertas cosas, manejar ciertos conceptos. Sí, y la verdad que por 100.000 pesos es harto más barato en horas a revisar de una hora de Mauricio, a pesar de que tiene precios muy accesibles y lo recomendamos, por supuesto. Es bueno ir con la base de tener todos los conocimientos para después ir a atacar precisamente ciertas consultas que puedan aparecer. Sí, muchos alumnos del que ya han contratado los cursos anteriores me llegan a consultar, pero ya habiendo hecho el curso, entonces llegan con mejores preguntas. Llegan con preguntas más sofisticadas o más bien planteadas, mejor planteadas, porque el curso te deja bien en el plano conceptual,
¿ya? Pero en la casuística quizás no responde, porque el curso no está pensado para casos específicos. Claro. Pero sí te da una mayor visión, ¿ya? Es como aprender, no sé, cuando uno empieza las clases y termina, es otra persona, ¿ya? No sé si es tan profundo, pero uno es otra persona. En contabilidad, absolutamente, porque esto es chino mandarín para mucha gente, así que sin duda, cuando uno aprende un poquito estos conceptos contables, uno es otra persona con más conocimiento y por lo tanto también cuando uno se relaciona con asesores, con abogados, contadores, siempre es bueno hablar de tú a tú de cierta manera y por lo tanto hacer preguntas más potentes, sacarle partido a esos minutos, horas de conversa, pueden servir sin duda todo este conocimiento previo. Así que para ir cerrando, están los cursos con descuento, está en el chat arriba, están ahí el link directo para que accedan al curso. Yo les recomiendo de verdad la trilogía, o sea, el que esté llegando por primera vez y nos conozca, en la trilogía tienen todo lo que tiene que ver con impuestos, se ahorran más plata y le pueden sacar mucho provecho por esos poco más de 100.000 pesos en cuanto a impuestos. Yo no conozco que exista un curso tan profundo, con tanto contenido, a tan bajo precio en Chile. Así que eso, por parte de Patrimor, estamos felices de dar ese acceso, entregar ese contenido de calidad a tan bajo valor. Por eso está aquí en los regalos del árbol de Navidad. Está en los regalos aquí del árbol de Navidad. A tan bajo precio, porque el valor es infinito. Luego, síganos en YouTube, ahí va a quedar la clase, ahí va a quedar toda esta masterclass, la pueden ver en detalle. Y para conectar a Mauricio, en caso de, recomendamos hacer los cursos primero, pero está también la información de Mauricio que lo pueden contactar. Los cursos son grabados, son atemporales, así que los pueden ver a su ritmo, en sus horas libres. No hay ningún problema en que lo hagan los cursos en sus tardes, el fin de semana, y a poco vayan aprendiendo todos estos temas que son difíciles muchas veces de digerir, pero sin duda creo todos se dieron cuenta la capacidad que tiene Mauricio poder exponer, explicar, y la verdad que eso se agradece, con temas que son tan complejos que muchas veces a uno le cuesta entender. Mauricio, palabra al cierre. Muchas gracias a los que estuvieron aquí en la presentación. Gracias por sus comentarios. Gracias Sergio por dirigir. Espero que le haya gustado. La masterclass y los cursos siempre lo hago con harto cariño, harta dedicación. Me hice un tiempo porque tengo mucho volumen de consultoría, mucho volumen de trabajo, pero como lo pidió el público, aquí estamos, nos debemos al público. Muy bien. Gracias a todos. Gracias Mauricio, y bueno, cumplimos, te agradecemos a ti por tu tiempo, sin duda requiere de harto tiempo de dedicación todo esto, así que se agradece. Y nada, pues lo invitamos a que se sumen a nuestros cursos y aprovechen toda esta experiencia. En otra oportunidad seguro nos estaremos viendo, yo creo que ya para tipo marzo, abril, vamos a estar hablando. En marzo puede que saquemos algo de operación renta. Algo vamos a hablar seguramente, pero por ahora hay harto por aprender. Gracias a todos, nos vemos, que estén bien. Saludos, que estén muy bien, cuídense, chao.